Y efectivamente tenemos este binomio, ¿no? Que es capitalismo y derecho, ¿no? Estado de Así. derecho, capitalismo, Estado de derecho. Lo que nos lleva desde luego a otro punto que también usted acaba de mencionar y que se aborda en este artículo titulado El Estado comunitario y fin del Estado de Derecho en México, que es los dos aspectos, ¿no? Que es el aspecto de la economía y el aspecto del derecho, ¿no? La economía y el derecho, que son dos pilares que han estado sustentando tal vez a la sociedad por mucho tiempo y que nos han permitido poder llevar a cabo una modificación de la sociedad, ¿no? Una modelación de la sociedad en términos de los intereses económicos. Y aquí es donde entra también a lo mejor otro de los temas que también están incluidos en este artículo, por supuesto, que es el tema del capitalismo, ¿no? En este abordaje de tipo económico que usted realiza en este artículo publicado, aborda el aspecto del capitalismo desde el punto de vista de la economía para discutir, por supuesto, acerca de la existencia o de la buena existencia, ¿no? Del Estado de Derecho, ¿no? Me parecen dos aspectos sumamente importantes, el capitalismo en base a la economía y el derecho, ¿no? ¿Cómo percibe usted este capitalismo, sobre todo hoy en día que estamos pues estamos inmersos en un discurso político en el que por un lado se ataca a los sistemas neoliberales, ¿no? Capitalistas neoliberales, pero por otro lado en los hechos se adhiere, ¿no? A unas herramientas o a unos insumos contractuales sustentados por el derecho, en el que el capitalismo tiene su auge, ¿no? Como a través de un tratado de libre comercio, ¿no? ¿Qué es lo que usted considera con relación a esto y con relación al artículo que se publicó? Sí, muy buena pregunta, doctor Joaquín. El capitalismo evidentemente ha estado criticado, pero sobre todo en base a lo del neoliberalismo o liberalismo como tal. Yo creo que el capitalismo ha tenido varias etapas. Esto también, incluso por ahí retomé un artículo que publiqué hace algunos años en la revista del IAPEM acerca de lo que yo llamé en ese momento las dinastías en el sentido económico, las diferentes escuelas de la economía del siglo XX, cómo que fue apuntalándose este capitalismo, y que hoy el neoliberalismo que tenemos no es igual o el sistema capitalista que tenemos hoy no es igual al sistema capitalista que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy diferente. Sin embargo, no dejan de ser capitalismo. Yo creo que este capitalismo también tiene que ver con varios factores. Uno, la, la, la caída del muro de Berlín, la apertura comercial de la Europa del Este, la entrada de esos países de lo que era el ex bloque socialista a la economía de mercado, la ausencia de esa guerra ideológica que existía, esa guerra fría que también dejó de existir, para convertirse en una guerra comercial. Hoy en día tenemos una situación muy complicada a nivel geopolítico y que obviamente tiene que ver con el capitalismo. Entonces, no está hablando de otro tipo de funciones del capitalismo. También el capitalismo ha evolucionado. No por el hecho de que cayera el bloque socialista, como lo aseveraba o lo comentó en su momento Fukuyama, de que iba a desaparecer la historia de acuerdo al plan evolutivo del hombre. No, al contrario, el capitalismo ha seguido, pero se ha acondicionado a diferentes situaciones. Otro de los aspectos que ha cambiado al capitalismo, los que acabo de mencionar, es también, por ejemplo, las tecnologías, ¿no? La tecnología y el boom de la tecnología ha dado un paso exorbitante gracias a la globalización y ha permitido que, por ejemplo, usted y yo estemos ahorita dialogando, vernos tan cerca, y que obviamente es parte del capitalismo. El hecho de, por ejemplo, ahora tengamos que dar clases, incluso ya hay los primeros, ya vi que nuestra universidad, nuestra amada universidad, ya en varios centros universitarios se han aplicado exámenes profesionales a distancia, nivel de licenciatura. En el caso de Zumpango, donde estuve varios años, y no recuerdo también en el caso de Meca. El Eh, examen de admisión, por ejemplo, será a distancia. Sí. Exactamente. Hace muchos años, en los años 80, nos decían,
seguramente algún día vamos a estar dando clases o recibiendo las clases o trabajando vía electrónica. Les soy honesto, yo era de los que se reían, y mírenos ahora, ¿no? Yo creo que el tiempo nos comió, y el capitalismo obviamente es un capitalismo muy diferente, el capitalismo que tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la información a distancia y a corto tiempo, ¿no? El celular que hoy compro, mañana ya es obsoleto. Entonces yo vamos a una carrera, el capitalismo está contra esa carrera, y los países que forman parte de ese capitalismo, e incluso China, que quiero tomar el caso de China, pues han estado acoplándose, cambiando sus esquemas económicos, su estructura, para adaptarse a las necesidades, y por eso hoy en día China es una potencia en el mercado comercial. Yo aquí podría partir de que el capitalismo lo podría dividir en dos mercados: el mercado o la economía financiera, controlada por Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las bolsas de valores, a través de este esquema internacional de bolsas de valores, a través de los grandes corporativos, y por otro lado, la economía de mercado, enfocado al comercio, que es la manufactura, todos estos productos, el inundar los mercados con productos chinos, y está controlado ahí de China. Y es ahí donde viene el problema, porque obviamente hablamos de hegemonías, y al hablar de hegemonías, entonces el capitalismo encuentra ese desequilibrio, ¿no? Por un lado están los chinos que quieren ser hegemónicos con el yuan, que ya es una moneda con cierto soporte, y por otro lado está el dólar, y están mis aliados de Europa y mi aliado Japón. Entonces tenemos esa discusión en el nivel financiero. Entonces, como que ese desequilibrio precisamente ha dado una connotación nueva a este capitalismo diferente, que si bien es cierto que ahora, y se ha demostrado, este capitalismo viene, por eso se llama de un neoliberalismo, porque se retoman los viejos esquemas del liberalismo económico de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, todos estos personajes, pero al nivel máximo. Es decir, el Estado no debe participar más que siendo el puente con los demás estados a través del derecho, volvemos al derecho internacional, a través de los tratados internacionales, a través de hacer estos organismos como la ANSEA, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, a través de estas organizaciones como la Unión Europea, con la Constitución Europea, derecho comunitario, y que se sirva de nodo para ir atando, uniendo toda esta red internacional, económica, política y social. Entonces, vemos que sigue existiendo el Estado de Derecho. Y en cuanto al Estado capitalista, usted lo dijo, van una con otra, van como de la mano. Es un matrimonio que tiene, como todo matrimonio, aquí lo vemos, sus altas y bajas. Y en esto yo le digo, el problema ahorita que se ha presentado es el control hegemónico por los mercados internacionales, ¿no? Y nos ha afectado, pues desde luego que nos ha afectado. A lo mejor, por ejemplo, si nos vamos a países de África, Tanzania, a lo mejor mucha gente dirá, pues, ¿dónde está eso? A lo mejor existe, ¿no? Pues a lo mejor no, ahí no los afecta, o ellos pues ni siquiera sabemos cómo es su sistema de gobierno, su sistema económico, porque han quedado muy rezagados, y porque además a las potencias no les interesan, son países que no les interesan. Nosotros tenemos, a lo mejor esa es nuestra fortuna, que estamos tan pegados a un país, al país hegemónico dentro del capitalismo o de la economía financiera, o sea, que lo que pasa en México también tiene que eclosionar en otras partes, ¿no? Sobre todo en América Latina, que son los que tenemos más trato. Pero efectivamente el capitalismo, yo creo que este binomio capitalismo-derecho, que también sería parte de un artículo, que ahí puede usted muy sabiamente elaborar, se ha hermanado y se ha llevado, y seguramente el capitalismo seguirá necesitando del derecho como del derecho del capitalismo, ¿no? Si bien es cierto que hay algo que le voy a decir que nos salva y que me da mucho gusto. Usted lo dijo, el derecho, o sea, siempre ha regulado a las sociedades desde hace mucho tiempo. Siempre, yo creo que desde siempre, ¿no? Desde que alguien en la época cavernaria dijo, esto es mío, y se tomó ese derecho, el derecho de propiedad, dijo, esto es mío, y no nadie lo toca, nadie lo ve, nadie lo usa. Entonces ya desde ahí tenemos derecho. Obviamente que fue evolucionando. Nosotros venimos de la rama grecolatina, y en ese sentido, pues obviamente esta línea jurídica que viene desde Roma y un poquito desde Grecia también ha empapado a otras culturas, como el derecho soviético, lo que fue el derecho soviético, el derecho de muchos países de Europa, y eso muestra que el derecho seguirá vigente. El derecho, estoy hablando de derecho, no Estado de Derecho, para que no nos confundamos. Y en ese sentido, pues todas las sociedades necesitan del derecho, lamentable o afortunadamente. Para mí es un gusto, porque el derecho incluso es una de las carreras hoy
más antiguas. Desde la Universidad de Bolonia, usted lo sabe perfectamente, cuando se instituye como por primera vez allá en el siglo XIII. Entonces debemos los abogados, litiguemos o no litiguemos, investiguemos o no, pero que tengamos el honor de ser licenciados en Derecho. Tenemos esa gloria de que nuestra carrera es antiquísima y que seguirá existiendo. Por algo es tan antiquísima. Y si vamos rastreando más atrás, vamos al Código de Hammurabi, a las leyes hindúes, todo esto. Entonces, yo creo que el derecho como tal seguirá existiendo. Y obviamente el capitalismo va a necesitar mucho del derecho. A lo mejor aquí del derecho comunitario o del derecho internacional, pero a fin de cuentas, derecho.